Amados hermanos, estamos aquí nuevamente para disfrutar de la palabra de Dios. Así que saludamos a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, que estamos cumpliendo el aniversario un año más, predicando y discipulando a toda persona que se nos acerca y a toda persona que podamos tener contacto, hablándole acerca del amor de Cristo y de la obra de Cristo. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan aquí en Chile, sur, norte, Santiago, y a nuestros hermanos en Perú, Lima, Tacna, Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Hilo. Y a todos nuestros hermanos en Argentina, por supuesto allá, sobre todo en Mendoza, Buenos Aires. Saludos a todos los que nos siguen. Y vamos inmediatamente a la palabra de Dios para disfrutar de lo que Dios tiene esta noche para nosotros. Vamos a continuar donde nos quedamos, ya que está buenísimo, Gálatas capítulo 5, y nos quedamos justamente el verso 7. Ya lo voy a leer, tengo aquí la Reina Valera contemporánea y también tengo la Nueva Traducción Viviente conmigo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, nos dice Gálatas 5, verso 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién los impidió seguir la verdad? ¿Qué verdad? Obviamente se refiere al Evangelio. Recuerda que el contexto de Gálatas es muy claro. Desde el capítulo 1, inmediatamente Pablo ya en el verso 6, después de saludar rápidamente, aborda el tema, diciéndole, estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino hay gente que lo está perturbando, ¿no? Perturbando, enseñándole algo incorrecto. Los judaizantes, que son judíos cristianos convertidos al cristianismo, estaban entrando en las iglesias que recién Pablo acaba de fundar y recién le había enseñado acerca de la gracia de Dios, acerca de nuestra justificación. Pero estos judaizantes, como estaban muy atados a la ley, a pesar que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y colocaron fe en Jesús, ellos estaban diciendo que no era suficiente. Quizás no lo dijeron directamente, pero al decirle que necesitaban guardar la ley y por lo tanto tenían que circuncidarse, para Pablo eso era un evangelio pervertido, ¿no? Y les enseñé justamente que esos versículos, esas palabras en el verso 6, significa ponerse una chaqueta al revés, dando a entender que el evangelio pervertido es un evangelio que habla todo lo contrario. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo que tener esa enseñanza que los judaizantes estaban introduciendo a las iglesias de Galacia, a toda esa región de Galacia que queda en el Asia Menor, enseñándoles que Jesús no es suficiente, quizás no lo decían directamente, pero al decirle que era necesario que igual sigan guardando la ley, y si no eran judíos, gentiles, porque la mayoría eran gentiles allá en esas iglesias, aunque no eran judíos, tenían que guardar la ley, y para ello tenían que circuncidarse. Y para Pablo esa doctrina de tener fe en Jesús y también tener fe en la ley, en otras palabras, fe en ti mismo, en cumplir la ley, en lo que tú puedes hacer para poder cumplir la ley, eso para Pablo no puede existir. Porque al final vas a tener o una cosa o la otra. No puedes tu fe no puede estar dividido. O está en Jesucristo absolutamente, o está en lo que tú obras, en tu conducta. Así que, en el verso, ahí donde nosotros nos habíamos quedado, en el verso 8, Nueva Traducción Viviente nos dice, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Seguro que no fue el Dios el que los desvió de su carrera, que ellos comenzaron bien. No fue Dios, porque Dios mismo los llamó para que sean libres. ¿Libres de qué? Libres de estar sometidos a la ley. Eso ya lo vimos en el verso
en Gálatas 5, el verso 1, que el apóstol Pablo nos dice que asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen nuevamente a la ley. Así que Pablo pide a la iglesia que nos aseguremos. Verso 1 lo podemos volver a leer. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Asegúrate, amado hermano. No vaya a ser que tú estás viviendo bajo la ley y no te das cuenta. No. Yo he conocido personas que ellos piensan, ¿no? O yo también pensaba, y ellos también pensaban, que estaban entendiendo la gracia, ¿no? Ellos aceptaban la gracia, estaban escuchando las enseñanzas de la gracia, pero ellos pensaban que estaban entendiendo muy bien la gracia, hasta que un día, conversando con ellos, aquí en Santiago el año pasado, ¿no? Como en el mes de octubre, ocurrió muchas revueltas, ¿no? Lo que se llama estallido social. El estallido social. Ya hubo muchas manifestaciones violentas. Entonces estaban comenzando a saquear los supermercados, los almacenes, los minimarkets. Así que no importaba si eran tiendas pequeñas o muy pequeñas o grandes como los moles, estaban saqueando, destruyendo todo. Así que este hermano tenía ahí su almacén, su mini market. Y yo fui a recoger algunas cosas, algunos víveres que él me quería sembrar, que me llamó para que vaya allá a recogerlo. Y bueno, y conversando con él, ¿no? Y él compartiendo con él la palabra de Dios, la justificación, la gracia. Yo escucho, ¿no? a su esposa decirle lo siguiente. Dice, ella me decía, la esposa me decía, mira, Pastor Rafael, yo le dije a mi esposo, en el contexto de lo que estaba ocurriendo, de estos saqueos a las tiendas, a los almacenes, minimarket, y ellos tenían un minimarket y vivían de eso. Entonces ella me dijo lo siguiente, delante de su esposo me dijo, pastor, yo le dije a mi esposo, no tenemos que tener miedo de que a nosotros nos saqueen o nos roben, porque nosotros no queríamos abrir, al inicio no queríamos abrir nuestro almacén como muchos, no teníamos mucho miedo de abrir el almacén porque estaban saqueando, robando y destruyendo todo. Entonces yo le dije a mi esposo que no tengamos miedo porque nosotros estamos diezmando. Entonces ella me agregó y me dijo, pastor, yo le dije a mi esposo muy claro, mira, Dios tiene que protegernos, Dios tiene que protegernos porque nosotros estamos diezmando. Así que no nos puede fallar, Él tiene que cumplir su promesa porque nosotros estamos diezmando. Y eran personas que ellos estaban recibiendo el tema de la gracia. Pero muchas veces pensamos que ya conocemos, que ya hemos entendido y no es así. Ahora, ¿dónde está lo malo? Obviamente está lo malo, ¿no? Hablar de esa manera, que porque tú estás diezmando, entonces Dios te va a proteger. Ahora, yo hablé con ellos y le dije, si ustedes piensan eso, entonces realmente no están entendiendo la gracia. Porque al decir eso, entonces tú estás diciendo que Dios te va a pagar con protección por lo que tú estás dando. Entonces tú estás tomando el amor de Dios como un trueque y no como un amor incondicional. La gracia es favor inmerecido. Y tú estás diciendo que Dios te va a dar un favor porque tú lo mereces. ¿Y por qué lo mereces? Porque estás diezmando. Y como estás diezmando, entonces Dios se siente obligado, ¿no?, a contribuir contigo, ¿no?, dándote seguridad. Entonces yo le dije, ¿qué pasa si tú dejas de diezmar? O sea, significa que Dios entonces no te va a proteger. ¿Es así entonces? O sea, Dios realmente no te ama a ti como hijo, sino te ama por tus obras. Y él me dijo, pero Pastor Rafael, eso está en Malaquías.
está en Malaquías capítulo 3. Yo le dije, tranquilo, tranquilo. Yo también, muchos años atrás, obviamente, como todos, ¿no? Por no tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, usábamos esos versos en Malaquías capítulo 3, ¿no? Pero esos versículos fueron escritos para el pueblo que estaba bajo la ley. Así que ellos realmente tenían que diezmar para ser bendecidos. Estaban en un contexto, en una época que ellos estaban viviendo bajo la ley. En el antiguo pacto, nosotros no estamos bajo la ley. Ahora, ¿con esto estoy diciendo que no hay que diezmar? No, no estoy diciendo que no hay que diezmar. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hagamos no tenemos que hacerlo para que Dios haga algo, porque Él ya lo hizo. Efesios capítulo 1, el verso 3 nos dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No necesito diezmar para que Él me proteja. Nosotros somos sus hijos. Ya tenemos la bendición de Dios. Él es nuestro Padre y por amor a nosotros Él nos protege, nos cuida. Es más, la palabra de Dios nos enseña que Él ya lo hizo. Él ya nos sanó, ya nos prosperó. Por eso que está en tiempo pasado, Efesios 1:3, que Él ya nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Y dentro de esas bendiciones, una de esas bendiciones es protección y provisión. Ahora, ¿por qué entonces debo diezmar? No debo diezmar para que Dios me dé algo. Debo diezmar por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a la iglesia, por amor a las misiones, para que quiero invertir en el reino de Dios. Quiero ayudar a la iglesia, quiero ayudar a que el reino de Dios se expanda. Quiero ayudar con recursos materiales. Lo hacemos porque queremos contribuir, no para que Dios me dé algo. No, damos por amor. Entonces, cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que todo ya es nuestro, todo es nuestro. Todo Dios ya nos ha dado y lo tomamos por medio de la fe. La fe no es para que Dios haga algo por nosotros. La fe es para tomar lo que Él ya ha hecho por nosotros. Repito, la fe no es algo para que Dios haga algo por nosotros, porque también mucha gente toma la fe como un trueque. Yo le doy fe a cambio de que Dios me dé algo. Entonces yo le doy fe para que sí Dios se mueva y haga algo por mí. No es así. Porque la Biblia es muy clara. Efesios 2:8 y verso 9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte, nadie entre en orgullo, no por obras. Así que la fe está incluido dentro de eso. La fe no puede ser tampoco una obra. No puedo yo pensar que yo le estoy dando algo al Señor como obra para que Él me dé algo a cambio. Al decir no por obras, está excluyendo todo, incluso la fe también. La fe no puede ser una obra, no puedo tomarlo como una obra. Yo le doy fe a Dios para que Él me pague con sanidad, para que Él me pague con prosperidad, con ayuda, con favor. No, Dios te ama a ti. Él ya lo hizo. Antes que muevas un dedo, la palabra de Dios dice que cuando nosotros éramos pecadores, Él nos dio vida. Y al darnos vida, nos da vida. Para vida. Vida significa en plenitud, eso es lo que significa. Vida, prosperidad, sanidad, una nueva creación en nosotros. Todo lo que tú necesitas. En Pedro dice, todo lo que nosotros necesitamos para vivir piadosamente a la manera de Dios, en santidad, vivir piadosamente para servir a Dios, para caminar como Jesús caminó en la tierra. Todo ya ha sido dado por su divino poder. La fe es solamente para tomar, recibir todo lo que Él ha hecho. La fe es nuestra respuesta, nuestro creer a lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Que Jesús dijo tetelestai. Todo está terminado, todo lo que necesitamos ya está provisto. Y nosotros creemos y manifestamos ese creer con nuestra fe.
por lo tanto lo tomamos, porque estamos creyendo lo que Él dice. ¿Qué dice? Que ya ha sido dado todo. Así que yo le dije a este hermano, amén, que sí, eso está en Malaquías, pero eso se le dijo a un pueblo que estaba bajo la ley. Bajo la ley, en Deuteronomio nos dice eso. Si tú haces esto, si tú obedeces la ley, entonces serás sanado, prosperado, bendecido y serás declarado justo, y como justo te corresponde todas las bendiciones de Dios. Pero si no lo haces, vendrán todas estas calamidades sobre ti. Eso es bajo la ley. Así que si yo trato de que Dios me premie por lo que yo hago, me ayude por lo que yo hago, entonces también yo tengo que aceptar que cuando no lo hago, reciba castigo. Vuelvo a repetir, si yo acepto que Dios me justifique y me bendiga por mis obras, entonces yo también debo aceptar que cuando no haga las cosas buenas, entonces yo debo recibir castigo, porque la ley indica eso. No solamente indica las cosas buenas que debo recibir por mi buena conducta, sino también por no tener una buena conducta debo recibir castigo de parte de Dios. Pero estamos bajo la gracia. La gracia realmente no apareció con Jesucristo. Desde un inicio, Dios quiso tratar al hombre a través de la gracia. Pero fue un proceso. Para ello Dios necesitaba que Jesús muera en la cruz, que Él sea nuestro sustituto, que todos nuestros pecados sean perdonados, nuestra naturaleza pecaminosa sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, para que el Espíritu Santo pueda venir en nosotros y podamos ser una nueva creación, para que así, de esa manera, podamos ser declarados hijos, porque ahora llevamos el Espíritu Santo, la sangre de Jesús, y como hijos, entonces Dios nos trata como Padre. Y como Padre, Él nos ama como Padre. No es un amor de trueque, es un amor de Padre a Hijo. Y nosotros, como hijos amados, nos sentimos agradecidos. Y por lo tanto vamos a la iglesia, no para ser bendecidos, sino porque somos bendecidos. Servimos a Dios, servimos a nuestro Padre, no para ser sanados, prosperados, sino porque amamos a nuestro Padre, honramos a nuestro Padre y por eso lo servimos. Amamos a Dios y por lo tanto amamos a la gente. Primero de Juan 4:19 dice que nosotros amamos a Dios. En otra traducción dice, nosotros amamos a la persona porque Él nos amó primero. Así que nuestro amor hacia Dios o nuestro amor hacia la gente es el resultado de entender su amor. No lo hacemos por trueque, lo hacemos de la misma manera como Dios nos amó. ¿Cómo nos amó? No fue un pago. La Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos y delitos en pecados, en vez de castigarnos, nos rescató, nos dio vida. La única cosa que tuvimos que hacer es creer esa verdad, aceptar esa verdad, creyendo, aceptando que Jesús fue nuestro sustituto, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y creyendo, entonces recibimos todos estos beneficios, toda esta gracia. Así que continuamos en el verso 9, dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Por eso que tenemos que tener cuidado, un poquito, hay que corregirnos, un poquito, que nosotros permitamos de legalismo de nuestras vidas. Amén. Luego se va extendiendo y al final estamos dejando la gracia y nos estamos colocando nuestra fe solamente en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en lo que podemos hacer, en nuestros propios méritos. Verso 10. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 11. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue?
Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Ya lo habíamos hablado esto. El apóstol Pablo dice, si yo estoy predicando que para salvarse, recuerda, la palabra salvación significa perdón de pecados, significa ser sanado, prosperado, bendecido, declarado justo y por lo tanto recibir toda bendición, ¿no? Si yo predicara que para poder recibir todo esto es por guardar la ley, entonces ¿por qué se me persigue? Nadie se ofendería. Los judíos no se ofenderían porque sería lo mismo que ellos durante siglos siempre han estado creyendo y haciendo, sometidos bajo la ley, tratando de cumplir la ley cuando nadie lo pudo hacer. La palabra de Dios nos dice que nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesucristo, tratando de cumplir la ley. Entonces Pablo dice, si él predicara la salvación como resultado de obedecer la ley, entonces nadie se ofendería, porque todos los judíos estaban de acuerdo con eso. Pero ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me echan a las cárceles? ¿Por qué me quieren matar? Porque está predicando que ya no se necesita guardar la ley. Solamente se necesita creer en Jesucristo. Ahora, muchos me han dicho que si yo predico esto, no me van a aceptar. Se van a ofender conmigo. Pero ¿qué voy a hacer? Hay que decir la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libre. Pero tiene que ser la verdad del Evangelio. Entonces muchos me dicen, no puedes enseñar esto en las iglesias. ¿Pero por qué no puedo? No, porque si tú enseñas esto, entonces los pastores no van a querer que tú enseñes esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si se le enseña esto, entonces las personas van a decir, los hermanos van a decir, bueno, entonces si ya no es por mi conducta, mi bendición, entonces me voy a portar mal. Porque es gratuito, ya no importa mi conducta. Eso significa que no entienden la gracia. Muchas personas que están, la mayoría, la gran mayoría, casi todo lo que está en contra del tema de la gracia es porque no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? Ellos piensan que al predicar la gracia se le está dando licencia para pecar. La verdad que la gente con licencia o sin licencia van a pecar. Piensa que si se le enseña que la bendición de Dios ya se nos ha sido dado y no es por nuestra buena conducta o por nuestra mala conducta que dejamos, sino por lo que Él hizo en la cruz, la gente entonces va a dejar de diezmar, de ofrendar, de servir a Dios. No es así. Porque se olvidan de un aspecto muy importante. La palabra de Dios nos dice que somos una nueva creación. Ya hemos cubierto eso. Nos dice que Jesús en Romanos 6, Él no solamente llevó nuestros pecados, sino también llevó nuestro cuerpo de pecado para destruirlo. Crucificó nuestra vieja naturaleza o nuestro cuerpo de pecado para que no sirvamos más al pecado, para que el pecado no nos domine. Luego llega el verso 11 y dice, por lo tanto, considerarte muerto al pecado. O sea, ¿cómo me considero? A través de la fe, libre del dominio del pecado. Entonces, la gracia no solamente es enseñar acerca de nuestros beneficios, sino también enseñar nuestra nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza, nos dice la gracia de Dios, es que Él ha destruido ese cuerpo de pecado para que ya no sirvamos al pecado. Eso significa que nos está diciendo la gracia que Dios nos da poder para caminar en santidad, al estar bajo la gracia. Además de ello, número 2, queremos que la iglesia siempre sea una iglesia de niños. Porque a un niño, como ya lo he dicho otras veces, pero hay que repetir y volver a repetir y volver a repetir hasta que podamos entenderlo. Queremos tratar a la iglesia como niños, porque los niños necesitan que uno les diga, mira, te voy a castigar si te portas mal, o te voy a premiar si te portas bien. Pero el niño entonces no va a actuar por voluntad propia, no va a hacer las cosas buenas por voluntad propia o no va a dejar las cosas malas por voluntad propia porque ha entendido porque quiere hacerlo. No,
porque es niño. La iglesia tiene que madurar. ¿Qué es madurar? Madurar es que tú no ayudas a alguien para que él te recompense. Si fuese así, entonces no ayudaríamos a los pobres, porque él no tiene nada para darnos, para pagarnos. Ponte a pensar un poco. Si fuese que nosotros teníamos que hacer algo bueno para que nos recompense, entonces no podríamos ayudar a los pobres, porque los pobres no tienen nada para darnos en recompensa de lo bueno que hemos hecho. Entonces no podríamos ayudar a los niños tampoco, porque los niños no tienen nada para darnos como retribución de lo bueno que hacemos por ellos. O los jóvenes. No. La iglesia madura es una iglesia que ha entendido que nos congregamos, servimos y caminamos a santidad no para que Dios nos dé algo, sino porque hemos entendido, hemos creído lo que Él ha hecho en nosotros, nuestra nueva naturaleza, una naturaleza santa, justa, y por lo tanto podemos caminar en justicia, podemos caminar en santidad, podemos dar frutos de santidad. Sigamos con esto. Nos dice aquí, entonces en el verso 11 Pablo está diciendo, ¿por qué entonces me persiguen? Me persiguen porque estoy hablando que la salvación es solamente por Jesucristo. Si Pablo predicara las dos cosas, predicara sí hay que tener fe en Jesús, pero también es necesario guardar la ley, nadie le perseguiría. Porque con tal que Pablo también diga hay que guardar la ley, entonces de esa manera Pablo se hubiera librado de tantas piedras, golpes, amenazas, cárceles. En una oportunidad, cuando Pablo, si no me falla la memoria, estaba en Listra, él cayó prácticamente muerto. Muchos piensan que ahí cayó muerto y los discípulos lo rodearon, oraron por él y él se levantó. Muchos piensan que Pablo murió ahí apedreado y lo resucitaron. Pablo podría librarse de toda esa persecución violenta que él tenía. Se hubiera añadido al evangelio también guardar la ley. Jesús no es suficiente. Entonces nadie se ofendería. Pero Pablo sabía lo importante que era predicar el evangelio, la verdad pura, sin mezcla. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no tener mezcla. Recuerda el verso 1, Gálatas 5:1 dice, ahora asegúrense por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Asegúrate. Por supuesto, es buenísimo diezmar, ofrendar, caminar en amor, servir a Dios. Todo eso lo hacemos como fruto, porque hemos entendido la gracia de Dios. Son señales de que estamos entendiendo la gracia de Dios. Ahora, ten cuidado. Si tú estás diezmando, si tú estás sirviendo a Dios, si tú te estás congregando, puedes estar haciendo todas esas cosas, pero yo pregunto, ¿por qué lo estás haciendo? Estás diezmando, ofrendando, sirviendo a Dios y congregándote y orando incluso y ayunando. ¿Por qué? Porque tienes miedo que si no lo haces, Dios te va a castigar. O Dios no te va a bendecir, Dios no te va a cuidar, Dios no te va a proveer. Entonces, ahí estamos mal. Aunque estemos haciendo el bien, pero con una mala motivación incorrecta, nuestra fe entonces no estaría en Jesucristo. Nuestra fe estaría en nosotros mismos. Muchos cristianos tienen una conducta excelente, aparentemente. Están diezmando, ofrendando, están sirviendo a Dios. Como una vez una persona, ¿no? Él venía de una iglesia pentecostal,
y venía años de estar en una iglesia pentecostal, y él comenzó recién a escuchar estas verdades, así que estaba aprendiendo. Y él me dijo, pastor, usted sabe, yo soy siempre el primero de venir en las reuniones. Usted sabe, yo nunca falto, nunca he faltado, ni un domingo, ni una reunión. Y cuando vengo, yo soy el primero en venir. Nunca he llegado tarde. Incluso me dijo, no soy como aquellos, como aquella hermana que siempre llega tarde, como aquel. Y yo le dije, hermano, pero eso no te hace mejor que tus hermanos o tus hermanas. Se ofendió. Yo le dije, pero eso no significa que tú eres mejor que ellos. Porque Dios no te justifica y no te bendice porque tú llegas temprano o porque tú no faltas a ninguna reunión. Qué bueno que lo hagas. Es importante, te felicito. Hay que hacerlo, hay que venir temprano y no perderse ni una reunión. Pero Dios no te va a calificar y te va a bendecir por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y tú has colocado tu fe en Jesús. Y por eso las bendiciones están disponibles a nosotros. Es bueno llegar temprano, es bueno congregarse, pero no lo hacemos para que Dios nos bendiga. Ten cuidado. Si tú lo haces por ello, aunque estás haciendo lo correcto, es incorrecto. Aunque estás haciendo lo correcto por afuera, es incorrecto por adentro. Es como un niño, ¿no? Que no quería obedecer. Y se le dice, siéntate, no quiero, siéntate, no quiero, siéntate. Y el niño se sienta con una cara, pero molesto, una cara demostrando con sus gestos rebeldía, pero él se sienta y dice, murmurando, cerrando la boca, dice, por afuera estoy sentado, por adentro estoy, perdón, por afuera sí estoy sentado, pero por adentro estoy parado. ¿Qué estaba diciendo? Que realmente adentro de su corazón no estaba arrepentido. Adentro de su corazón no había obediencia, no había voluntad de cambiar y de querer obedecer. Solamente lo hacía para que no le peguen, para que no dejen de darle algún caramelo, algún dulce. ¿Queremos ese tipo de iglesia? ¿Queremos eso en la gente? Me parece que eso es como hipocresía, ¿no? Vamos a ir un poquito más, vamos a extendernos más a lo que estamos hablando. Porque si vamos por esa línea, entonces yo tendría que acercarme a un hermano y decir, mi hermano, yo te amo, 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 y aquí estoy yo para servirte. Pero, gracias. Pero la verdad, yo te digo todas estas cosas que te amo, y quiero servirte, y dime en qué lo necesitas, pero la verdad, lo hago para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me sane, para que Dios me prospere, para que Dios, al menos de esa manera, Él me ame más por las cosas buenas que hago contigo. Entonces yo pregunto, ¿realmente esa persona está amando a la gente? ¿O lo hace para poder recibir algún beneficio? Obviamente, lo está haciendo para recibir algún beneficio de Dios, pero realmente no está amando a nadie. ¿Eso queremos? Bueno, eso es la manera que hemos estado enseñando años. Eso es la manera que muchas iglesias están enseñando, pero lamentablemente no lo hacen de mala intención, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta. Esa es la manera, esa es la iglesia. Si ustedes se ponen a pensar, no necesitamos ahí a Cristo. No necesitamos a Cristo. No necesitamos colocar fe en Cristo. Porque solamente agarramos una persona y le decimos, mira, pórtate bien, haz cosas buenas y así vas a recibir cosas buenas. Esa persona no necesita nacer de nuevo, no necesita un cambio interno,
no necesita un cambio de transformación, porque solamente necesita hacer cosas externas buenas, aunque por adentro puede estar podrido de celos, envidias, contiendas. Por eso que Jesús dijo, ustedes han escuchado de que si tocan a una mujer, si se acuestan con una mujer, adulteran. Pero ahora les digo que solamente por desear a la mujer, ya adulteraron en su corazón con ella. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba colocando lo más difícil? No. Estaba dándonos luz. Mira lo que Jesús dice. Ustedes han escuchado, si una persona se acuesta con una mujer, hace el hecho, adultera. Pero ahora les digo, si solamente deseas a la mujer, de repente nunca la tocaste, ni siquiera ella sabe que tú existes, pero solamente por desearla, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Colocando lo más difícil para ser salvos? No, todo lo contrario. Nos estaba diciendo que el problema no es la parte externa, el problema es la parte interna. Necesitamos un cambio de corazón, pero nosotros no podemos cambiarlo. Jesús hizo posible el cambio. Él nos cambió de corazón. Al nacer de nuevo, hemos sido cambiados. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a continuar entonces. Nos dice aquí, el verso 12. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores, esos judaizantes que están engañando con esta falsa doctrina, que no es suficiente creer en Jesús, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse, que la entrada, el bautismo, para guardar toda la ley. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Me parece bastante gracioso, sarcástico como Pablo lo escribe, pero él tiene toda razón, está diciendo una verdad, pero de una forma muy graciosa, muy sarcástico. Pablo está muy molesto, o sea, uno se da cuenta que Pablo está molesto, y si él está molesto es porque obviamente está expresando la peligrosidad de esta falsa doctrina. Pablo lo está tomando muy en serio, para Pablo es muy peligroso, por eso que está molesto. Si no fuese esto peligroso, dañino a la iglesia, Pablo no estaría tan molesto. Pero todos los teólogos dicen que cuando uno lee el libro de Gálatas, uno se da cuenta que realmente Pablo está muy molesto. Y mucho más molesto demuestra aquí, en esta carta a los Gálatas, que cuando le escribe a los Corintios. A los Corintios Pablo está molesto porque son carnales. Pero aquí Pablo no le escribe porque el tema aquí, no vemos que el tema aquí es porque la iglesia está pecando mucho, como en los Corintios. No, aquí le escribe porque quieren hacer una mezcla, fe en Jesús, pero también fe en la ley. Y así no funciona. Y Pablo lo ve esto un peligro. Tanto que Pablo le dice, ojalá que aquellos que están perturbando con estas falsas enseñanzas se mutilaran ellos mismos. ¿Por qué? Porque estos perturbadores están mutilando ¿a quiénes? A las ovejas, a la iglesia. ¿Por qué le dice que le están mutilando? Porque al circuncidarse, es lo que dice aquí, que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión. ¿En qué consistía la circuncisión? Consistía en cortar, ¿no?, el prepucio del miembro viril del hombre, ¿no? Entonces tomaban el miembro viril del hombre y hacían esa pequeña cirugía y cortaban esa parte de la piel, que era una piel delgada del miembro viril del hombre, y lo cortaban, y eso era una señal que el hombre había sido circuncidado. Y eso era como un bautismo, como una entrada, como un sello para decir que la persona se colocaba bajo la ley.
Ahora el apóstol Pablo en Romanos nos dice que esa circuncisión ahora es una circuncisión del corazón. Del corazón. Y la señal que hemos sido circuncidados, la señal que Dios nos da, que ya hemos sido circuncidados, porque somos circuncidados cuando nacemos de nuevo. Y por lo tanto, esa señal es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. La señal, la prueba que una persona ha sido circuncidado internamente es cuando colocó su fe en Jesucristo. Por lo tanto, nace de nuevo. Y la señal que Dios nos da es el Espíritu Santo. Algo espiritual. En vez de un corte, en vez de una cirugía carnal o física. Verso 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Bueno, aquí en la Nueva Traducción Viviente coloca naturaleza pecaminosa, pero realmente esa palabra está mal traducida. Es carne. En la Reina Valera contemporánea dice también el verso 13, carne. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Amén. Porque no puede ser, obviamente, naturaleza pecaminosa, porque el cristiano no puede tener dos naturalezas. ¿Qué naturaleza tenemos? Un hijo de Dios tiene la naturaleza divina. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos una naturaleza santa, justa, redimida. Ezequiel lo dice. Y por todas partes la palabra nos dice, somos una nueva creación, una nueva naturaleza. Y no podemos tener a la vez también dos otras naturalezas. No puede ser. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado a veces con las traducciones y más que nada a veces al pasarlo al otro idioma, ¿no? Como al español, ahí es donde puede haber errores de traducción. Entonces dice aquí, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces el apóstol Pablo nos dice, ahora somos libres. Somos libres. Ahora en este nuevo pacto somos libres. Libres del dominio de Satanás. Libre del gobierno de Satanás. En Hechos dice que Dios, no solamente en Hechos, en otras partes de la palabra de Dios dice, cuando hemos nacido de nuevo, lo que Dios hizo es sacarnos del gobierno de Satanás, sacarnos del dominio de Satanás que nos hacía pecar y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y nos dio una nueva naturaleza, santa, justa. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Somos ahora sus hijos. Y Dios nos trata como hijos, ya no como siervos. Somos siervos por elección, por voluntad propia. Pero somos hijos por posición. Pero funcionalmente hemos decidido servirle a Dios. Pero nuestra posición en el cuerpo de Cristo es como hijo. Entonces, ya que somos libres ahora, ya que no estamos obligados a cumplir leyes, mandamientos, para que así Dios nos justifique, ahora no usemos esta libertad para caminar en la carne, sabiendo que ahora Dios ya nos ha bendecido, que ya no es por nuestra conducta buena o por nuestra conducta mala que dejamos de hacer o por nuestra conducta buena, no significa, por lo tanto, que usemos esa libertad que tenemos. ¿Qué libertad? La libertad de que ahora somos libres, ya no necesitamos estar mirando nuestra conducta para que así Dios nos bendiga, nos justifique y nos salve. Pero eso no significa que usemos esa libertad, porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, y todo ya se nos ha sido dado, y ya somos libres. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos, lo tenemos, porque ahora tenemos una relación de padre a hijo.
Dios es nuestro Padre y Él nos protege, nos cuida porque nos ama como a hijos. Ahora somos libres, pero no significa entonces que porque tengo un Padre bueno y me ama porque soy su hijo, no significa que esa libertad que tengo, que todo es mío, porque mi Padre es rico y tiene todo, no significa entonces que ahora esa libertad yo la voy a usar para no estudiar, para no trabajar, para portarme mal, porque mi Padre me ama. No, porque si realmente he entendido que soy hijo de un Dios santo, entonces debo caminar en santidad. Si yo he entendido que soy hijo de un Dios generoso, entonces camino en generosidad. Por eso diezmamos, por eso ofrendamos, por eso damos, porque nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios y Dios es dador. Caminamos en santidad porque Dios es santo. Efesios 5:1 dice, sé imitadores de Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos, dice muy claramente. Efesios, podemos ir ahí y tenemos que terminar. Efesios, si no me equivoco, el verso 1 nos dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Somos sus hijos, ahí lo dice. Y como todo hijo debemos imitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos su nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Somos santos como Él es santo. Somos justos como Él es justo. Por lo tanto, debemos caminar en justicia. La justicia ya está en nosotros. Tenemos el poder para caminar en justicia, en rectitud significa eso. En santidad, en generosidad, en amor. Verso 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que toda la ley se resume en una sola. Caminar en amor. Por eso que en Romanos 5:5 nos dice, en Romanos 5:5, recuerda, nos dice muy claramente, Romanos 5:5, nos dice, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, Dios ya ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Y al colocar su Santo Espíritu, ahí viene el amor de Dios. Romanos 5:5, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Ven? Entonces mucha gente rechaza la gracia de Dios porque no entiende. Ellos dicen, no, pero es que tú no puedes enseñar esto aquí, en mi iglesia. No puedes enseñar eso. Porque si tú le enseñas la gracia, entonces la gente no va a caminar en amor. Porque la gente camina en amor por amenaza. O sea, si no caminas en amor, Dios te va a castigar. O si no quieres que Dios te bendiga, tienes que caminar en amor. Pero si tú le enseñas la gracia de Dios, que ya ha sido todo dado, que Dios te ama igual, te ama, y no es por tu conducta que eres salvo, no es por tu conducta que Dios te ha justificado, no es por tu conducta que Dios ya te ha bendecido, entonces la persona no va a caminar en amor. No es así. Acá la palabra de Dios nos dice que cuando hemos nacido de nuevo, Él nos ha dado su amor. ¿Y para qué? ¿Para que lo tengamos ahí guardadito? No, para que caminemos en amor. Para que caminemos en amor. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Alguien me puede preguntar y acabo con esto. ¿Qué pasa si... Sí, de hecho, hay personas que preguntan, y pastor, entonces, ¿qué pasa con hermanos a pesar que Dios
Como usted dice, Dios le ha dado su amor, ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza santa, tiene una naturaleza justa. Ya, yo creo eso, Pastor Rafael. Sí, la Biblia dice que este hermano que conozco tiene una nueva naturaleza santa, justa, ha sido perdonado, limpiado, tiene el Espíritu Santo y el amor de Dios está en él. ¿Y qué pasa con esa persona? A pesar de todo eso, camina en carnalidad. ¿Por qué? Porque no conoce quién es Él en Cristo Jesús. Porque no está usando su nueva naturaleza. Porque no ha cambiado su mente. Porque no ha renovado su mente. Porque sigue pensando como una persona anterior. Porque está caminando no en el espíritu, sino en la carne. Porque si caminaría siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces caminaría en amor. Y por lo tanto caminaría en santidad. Porque hemos leído que todas las leyes se resumen en un solo mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Él es guiado por el Espíritu Santo, entonces caminaría en amor, caminaría en santidad. ¿Y por qué no lo está haciendo? Tú preguntarás. Porque no se le ha enseñado. No se le enseñó. Sigue pensando equivocadamente. Porque no se le ha enseñado su nueva naturaleza. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no cree? Porque no se le ha enseñado. Ahora hay gente que se le ha enseñado, pero no lo cree todavía. No se le ha revelado. No se le ha revelado que tiene una naturaleza santa, justa, que el amor de Dios esté en su corazón. Siguen hablando incredulidad. Es que no tengo el amor de Dios, pastor. ¿Cómo voy a perdonar a mi suegra? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo? ¿Cómo voy a perdonar a esta hermana Carebalde? ¿Cómo voy a perdonar a este hermano? Y aquí, allá, no puedo perdonar. Siguen hablando incredulidad. Hablan lo que siente. Actúan por lo que siente. Actúan según sus sentimientos, sus emociones. Y no han decidido hablar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Para ello, para actuar y hablar de acuerdo a la palabra de Dios, deben primeramente creer lo que la palabra de Dios dice. Pero para creer necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan saber que han sido cambiados, que tienen una nueva naturaleza, que Jesús en Romanos 6:6 dice que su naturaleza de pecado, el viejo hombre ya ha sido destruido y por lo tanto ya el pecado no tiene por qué dominarlo. Hay que enseñarle, ellos tienen que enterarse que el amor de Dios ya está en su corazón, que tienen la capacidad para amar, para perdonar, que toda santidad está en su interior y por lo tanto ellos ya han sido libres del poder de pecado. Lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, lo dice en Romanos 6:6, lo dice en todas partes de la Biblia. Pero ellos no lo saben. Tienen que saberlo. Tienen que escucharlo. Y tienen que colocar fe en ello y caminar en esa luz. Entonces, vamos a ver resultados. Bendiciones, amados hermanos. Muchas gracias por su atención. Recuerden, este domingo tenemos un mensaje maravilloso, poderoso. Y es poderoso porque viene la palabra de Dios con todo poder. Así que, saludos. Un fraternal abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos este domingo a las 11:30 hora Chile, 10:30 hora Perú, 2:30 hora Argentina. Bendiciones.